religious hypocrites Los hipócritas religiosos think that because they're not being judged now, creen que porque no están siendo juzgados ahora, that means that they're escaping the creen judgment of God que están escapando el juicio de Dios and that they are right with God y que están bien con Dios and that God has no problem with what they do y que Dios no tiene problema con lo que están haciendo and how they talk y cómo hablan and how they live. y cómo viven. But God is telling them, Pero Dios le está you diciendo, are mistaken. están errados. The kindness La bondad that I'm showing to you que le estoy enseñando does not mean no that significa I'm happy with you. que estoy feliz con The ustedes. kindness I'm showing you La bondad que le estoy enseñando does not mean no significa that the way you're living is correct. que la forma que están viviendo es No, correcta. the kindness I'm showing to you La bondad que le estoy enseñando is to lead you to es repentance. para traerlo al arrepentimiento. It's to show you Es para enseñarle that I have mercy for you too. que tengo misericordia para ustedes también. It's- Por los siglos, un libro ha moldeado la historia, transformado vidas y revelado el poder del Evangelio. El libro de Romanos. Fue la carta a los romanos la cual inspiró la Reforma, provocó avivamientos e innumerables movimientos de fe. Su mensaje de gracia, fe y redención ha traído esperanza a los desesperados, claridad al buscador y fortaleza al creyente. Únete a nosotros mientras nos sumergimos en la carta que cambió el mundo y puede cambiar tu vida. La carta de Pablo a los Romanos. How do you feel ¿Cómo se siente usted about religious hypocrites? de hipócritas religiosos? Comenzó fuerte el pastor. How do you feel about people ¿Cómo se siente usted de personas who act spiritually and morally superior que actúan espiritualmente y moralmente superiores to others, a los demás, but they are insincere pero son insinceros in their faith, en su fe or they live contrary o viven de manera contraria to their beliefs a sus creencias when they are in private cuando están en privado or when they are outside of the church? o cuando están fuera de la iglesia? Have you ever seen a religious hypocrite? ¿Ha visto usted alguna vez a un hipócrita religioso? Now let me ask this question and be honest. Déjeme hacerle esta pregunta y sea honesto. And you don't have to raise your hand. Don't raise your hand. Por favor, no levante su mano. Okay? But let me ask you this question. Pero déjeme hacerle esta pregunta. Have you ever been a religious hypocrite? ¿Ha sido usted un hipócrita religioso? Man, you said that with too much gusto. Like, have you ever been a religious hypocrite? ¿Ha sido usted un hipócrita religioso? There we go. Who judges and condemns Que juzga y condena others a otros for the things that you yourself have done. por las cosas que usted mismo ha hecho. Well, this is the theme Bueno, este es el tema of what Paul is going to address in Romans chapter 2, de lo que Pablo se va a dirigir en el capítulo 2, which is the chapter that we're going to be reading today. que es el capítulo que vamos a estar leyendo hoy. As we continue our series Mientras continuamos nuestra serie on the book of Romans. en el libro de Romanos. And the title Y el título of today's message del mensaje de hoy is The Condemnation of Religious Hypocrisy. es la condenación de la hipocresía The religiosa. condemnation of religious hypocrisy. La condenación de la hipocresía religiosa. And I want us to stand on our feet Y quiero que estemos de pies so that we might read the word of God. para poder leer la palabra de Dios. And we're going to turn to the book of Romans, Y vamos a ir al libro de Romanos, chapter 2, capítulo 2. and we're going to just start off by reading the first 4 verses. Y vamos a comenzar leyendo los primeros 4 versículos. Romans chapter 2, Romanos capítulo 2, and starting in verse 1. comenzando en el versículo 1. And we read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amen. Amén. Therefore, you have no excuse, every one of you who passes judgment. For in that which you judge another, you condemn yourself. For you who judge practice the same things. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practica las mismas cosas. And we know that the judgment of God rightly falls upon those who practice such things. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. But do you suppose this, O man, when you pass judgment on those who practice such things and do the same yourself, that you will escape the judgment of God? Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás el juicio de Dios. Or do you think lightly of the riches of his kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Let us pray. Vamos a orar. Father, Padre, the word that I'm bringing today, la palabra que traigo en el día de hoy, I pray that you would help us yo oro que tú nos ayudes to bring it with power, poder traerla con poder, with authority, con autoridad, with love, con amor and with wisdom. y con sabiduría. And I pray that the heart of your people Y yo oro que el corazón de tu pueblo would be open to receive esté abierto para recibir your word. tu palabra. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús we pray. oramos. Amen. Amén. And you may be seated. Se pueden sentar. I'm speaking today Estamos hablando hoy about the condemnation sobre la condenación of religious hypocrisy. de la hipocresía religiosa. After introducing the theme of the gospel of God, Después de introducir el tema del Evangelio de Dios, the good news of salvation through Jesus Christ, la buena noticia de la salvación a través de in Jesucristo, Romans chapter 1, en el capítulo 1 de Romanos, Paul began to explain Pablo comienza a explicar why the whole world por qué todo el mundo needs this gospel, necesita este Evangelio, this salvation esta salvación through Jesus Christ. a través de Jesucristo. The Gentiles, Los gentiles, that's everyone who's not a Jew, esos son todas las personas que no son judíos, need Jesus Christ necesitan a Jesucristo to save them from the wrath of God que los salve de la ira de Dios that is being revealed from heaven que está siendo revelado desde el cielo against all ungodliness en contra toda la impiedad and unrighteousness e injusticia of men de los hombres who suppress the truth que restringen la verdad in unrighteousness de la injusticia. and injusticia. Amen. Because Gentiles Porque los gentiles have exchanged han cambiado the knowledge of the one true God la sabiduría del único verdadero Dios for the worship of idols. por la adoración de los ídolos. God has given them over Dios lo ha entregado to impurity, a su impureza, to degrading passions, de las pasiones degradantes and to a depraved mind. y una mente depravada. But Gentiles Pero los gentiles are not the only ones no son los únicos who will be judged by God que van a ser juzgados por Dios and need the good news of salvation y que necesitan la buena noticia de la salvación through Jesus Christ. a través de Jesucristo. The Jews Los judíos need the gospel as well. también necesitan el evangelio. Some of the Jewish people Algunos de los judíos in the time of Paul en el tiempo de Pablo thought that they were superior pensaban que eran superiores to the Gentiles a los gentiles and that they were safe y que estaban a salvo from God's wrath de la ira de Dios because they descended from Abraham porque descendieron de and Abraham they were given the law of God. y fueron dadas la ley de Dios. But they were not safe. Pero ellos no estaban salvos. They were not superior to Gentiles Ellos no eran más superiores que los gentiles because they were guilty porque también eran culpables of a great sin. de un gran pecado. The sin
el pecado of religious hypocrisy. de la hipocresía religiosa. And according to the Bible, Y según la palabra, God will judge the religious hypocrite. Dios juzgará al hipócrita religioso. Let's look again at verses 1 through 4. Vamos a ver de nuevo el versículo 1 al 4. Therefore, you have no excuse, every one of you who passes judgment, for in that which you judge another, you condemn yourself. For you who judge practice the same things. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practica las mismas cosas. And we know that the judgment of God rightly falls upon those who practice such Y things. sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. But do you suppose this, O man, when you pass judgment on those who practice such things and do the same yourself, that you will escape the judgment of God? Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y hace lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Or do you think lightly of the riches of his kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. What's going on here? ¿Qué está pasando aquí? Why is Paul speaking so strongly ¿Por qué está hablando tan fuertemente Pablo against the Jews? en contra de los judíos? Because remember Porque acuérdese that he's speaking to a church que él está hablando a una iglesia that is a mix between Jews and Gentiles. que está mezclada con gentiles y judíos. And he wants to make sure Y él quiere asegurarse that everybody understands que todos entiendan that nobody is better than anyone else. que nadie es mejor que el otro. That no culture, Que ninguna cultura, that no ethnicity, que ninguna etnicidad, etnicidad, that no group of people que ningún grupo de personas is better than another group of people. es mejor que otro grupo de personas. And he wants to demonstrate Y él quiere demostrar that everybody que todas las personas needs the grace of God. necesitan la gracia de That Dios. everybody Que todo el mundo has sinned against God. ha pecado contra Dios. And so in chapter 1, So, en el capítulo 1, Paul exposes Pablo expone all of the sins of the Gentiles. todos los pecados de los gentiles. And it's possible Y es posible that the Jews que los judíos were like, yup, dijeron sí, that's right. así es verdad. That's how Gentiles live. Así es que viven los gentiles. That's why we are the people of God. Por eso somos nosotros el pueblo de Dios. That's why we are in covenant with the Lord. Por eso tenemos pacto con el Señor. And then Paul turns his attention Entonces Pablo torna su atención to the Jews a los judíos and tells them, y le dice, do you think that you escape the judgment of God too? ¿crees tú que vas a escapar el juicio de Dios? Especially when you do the same things Especialmente cuando tú haces lo mismo that they do? que ellos hacen. You might not do it like they do it, Quizá no lo haga como ellos lo hacen, but you also have your own sins. pero tú también tienes tus propios pecados. Isn't that what religious hypocrites do? ¿No eso lo que hacen los religiosos hipócritas? They see the speck. They see the speck in a person's eye, Ellos ven la paja en el in the ojo eye of their brother, de su hermano while they have a log in their own eye. cuando tienen Una viga. una viga en su propio ojo. They look at other people's sins Ven los pecados de otras as personas something big. como algo But when grande, it comes to them, pero cuando se trata de no, ellos, my sin has a reason. mi pecado tiene una razón. My sin has an excuse. Mi pecado tiene una excusa. My sin is not as bad. Mi pecado no es tan malo. And Paul wants them to know, Y Pablo quiere que ellos sepan, in the eyes of God, en los ojos de Dios, your sins su pecado are just as bad es de igual de malo as the Gentile sin. como los pecados de los gentiles. And it's actually even worse for you Y aún es peor para ustedes because you are misinterpreting something. porque ustedes están malinterpretando algo. Look at verse 4. Mire el versículo 4. He says, or do you think lightly of the riches of his kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento.
arrepentimiento. This verse is very interesting Este versículo es bien interesante. because as he's telling the Jewish people, Porque mientras él está diciendo al pueblo judío, you also are going to be judged by God ustedes también van a ser juzgados por Dios. because you're condemning someone else Porque están condenando a otra persona when you have your own sins. cuando tienen su propio pecado. And then he talks about the kindness of God. Y después habla de la bondad de Dios. Why is this verse here? ¿Por qué está este versículo aquí? Because this verse is saying Porque este versículo está diciendo that when God demonstrates que kindness, cuando Dios demuestra su bondad it's in order to bring people to repentance. es para traer a las personas al arrepentimiento. Do you know why he says this? ¿Usted sabe por qué él dice esto? Because the religious hypocrite, Porque los hipócritas religiosos, since they know how to hide their sin, como saben esconder su pecado, since they know how to cover their mistakes, como saben cubrir sus errores, since they are not receiving judgment como no están recibiendo juicio, in the same way de la misma manera as people from the world como las personas del and mundo people who don't serve God, y aquellos que no sirven a Dios, they think ellos piensan that God is good with them que Dios es bueno con ellos because he's showing them kindness porque le está enseñando bondad in not judging them now. en no juzgarlo ahora. Religious hypocrites Los hipócritas religiosos think that because they're not being judged now, creen que porque no están siendo juzgados ahora, that means that they're escaping the Creen judgment of God que están escapando el juicio de Dios and that they are right with God y que están bien con Dios and that God has no problem with what they do y que Dios no tiene problema con lo que están haciendo and how they talk y cómo and hablan how they live. y cómo viven. But God is telling them, Pero Dios le está you diciendo, are mistaken. están errados. The kindness La bondad that I'm showing to you que le estoy enseñando does not mean no that significa I'm happy with you. que estoy feliz con The ustedes. kindness I'm showing you La bondad que le estoy enseñando does not mean no significa that the way you're living is correct. que la forma que están viviendo es No, correcta. the kindness I'm showing to you La bondad que le estoy enseñando is to lead you to repentance. es para traerlo al arrepentimiento. It's to show you Es para enseñarle that I have mercy for you too. que tengo misericordia para ustedes también. It's easy Es fácil for us to judge para nosotros the juzgar prodigal son. el hijo pródigo. You see my brother? Usted ve mi hermano. Look at how he took the inheritance of my father Mire cómo cogió la herencia de mi padre and he spent it on prostitutes y lo gastó en prostitutas and he spent it gambling. y jugando juegos asales. And you look at all the sin that he did. Y ve todos los pecados que él hizo. You look at him now. Mírelo ahora. Because of how he sinned, Por la manera que él pecó, now he's trying to eat food from pigs. ahora está tratando de comer comida de los cerdos. While the brother did not know Mientras el hermano no sabía that even though the prodigal son was out the house, que aunque el hijo pródigo estaba fuera de la casa, the brother in the house el hermano en la was casa also lost. estaba también perdido. He had no relationship with his father. No tenía relación con su padre. He only served his father Él solamente servía a su for padre the benefits that his father gave him. por el beneficio que su padre le daba. And we know this Y sabemos esto because when the prodigal son comes back, porque cuando el hijo pródigo regresa, we see that the son gets mad. vemos que el hermano se enoja. Haven't I been here all these No he years? estado yo todos estos años aquí And you've never sacrificed an animal for me or my friends. y nunca sacrificaste un animal para mí o mis amistades. And the father had to tell him, Y el papá tuvo que decirle, everything I have is yours. todo lo que yo tengo es tuyo. We had to celebrate your brother Teníamos que celebrar a tu who hermano was lost. que estaba And perdido now he's found. y ahora es encontrado, Who was dead que estaba muerto and is now alive. y ahora está vivo. The brother El hermano was only in the father's house estaba solo en la casa del to padre get the father's benefits. para recibir los beneficios del padre, But there was no relationship. pero no había relación. And that's the same way Y esa es la misma that a manera religious hypocrite lives. que un hipócrita religioso vive. They will look at the prodigal Ven al pródigo who comes back to the house of God que vienen de regreso a la casa de Dios and will condemn them for the things they've done. y los condenan por las cosas que hicieron, But they've been in the house pero han estado
estado en la casa and they don't have a real relationship with God. y no tienen una relación real con They're in the Dios. church, Están en la they iglesia, have a reputation, tienen una reputación, but it's all for the benefit pero es todo por los beneficios for them to be able to look spiritual. para que se puedan ver And so espirituales. Paul tells them, Entonces Pablo le dice, hypocrite, hipócritas, you are misinterpreting están malinterpretando the kindness of God, la bondad de Dios, the tolerance of God, la tolerancia de Dios, the patience of God, la paciencia de Dios. the fact that he hasn't exposed you yet, El hecho que Él no lo ha expuesto a ustedes and that he todavía hasn't judged you yet. y que no le ha juzgado todavía. You think you're right before God, Usted cree que está bien ante Dios, but he hasn't done that pero Él no ha hecho eso because he's trying to bring you to repentance. porque quiere traerlo al arrepentimiento. Because the God we serve Porque el Dios que nosotros le is servimos not in the business no está en el of negocio wanting to embarrass or shame us. de ponernos en vergüenza o humillarnos. He's in the business Él está en el of negocio trying to redeem us. de tratar de redimirnos. He's in the business Él está en el of negocio restoring de us. restaurarnos. God is not pleased Dios no se complace with the death of the wicked. con la muerte del impío. He is pleased Él se agrada when the sinful come in repentance back to him. cuando los pecadores se arrepienten de sus pecados. So if you're here today So, si usted está aquí and hoy you're far from God, y está lejos de Dios, God is not happy Dios no está feliz that bad things are happening to you in the world. que cosas malas le están pasando afuera en el mundo. No, if you're here today, Si usted está aquí he hoy, wants you to hear Él quiere que usted that he escuche loves you que Él le ama and that he wants you to come back y que quiere que and that regrese you live for him. y que viva para And Él. if you're in the Y house, si usted está en la but you're casa, living two lives, pero está viviendo dos vidas, the mercy on your house, la misericordia en su casa, the grace in your life, la gracia en su vida, does not mean God is happy. no significa que Dios está It feliz. means he doesn't want to expose you yet. Significa que Él no te quiere exponer todavía, Because he wants to have a relationship with you porque quiere tener una relación con usted that is real, que es that real, is genuine, que es that genuina, is sincere. que es sincera. Let me tell you this. Déjeme decirle esto. When God uses someone prophetically Cuando Dios usa una persona proféticamente to call out sin, para llamar los pecados, it's because he already has been working with them privately. es porque Él ya ha estado trabajando con usted privadamente. He's been talking to you privately. Le ha estado hablando privadamente. He's been talking to you in secret. Le ha estado hablando en secreto. He's been talking to you where others don't see. Hablando con usted cuando otros no lo ven. And when he finally has to say something hard, Y cuando Él tiene que finalmente decir algo fuerte, it's because you haven't been listening. es porque no ha estado escuchando. And the Lord is allowing me to do this series. Y el Señor me está permitiendo hacer esta serie. I didn't choose chapter 2. Yo no escogí capítulo 2. Chapter 2 comes after chapter 1. El capítulo 2 viene después del capítulo 1. And this chapter Y este capítulo is confronting nos está confrontando religious hypocrites. a los hipócritas religiosos. And let me tell you, when God judges, Y déjeme decirle, cuando Dios juzga, number 2, número 2, God will judge impartially. Dios juzgará imparcialmente. Let's look at verses 5 through 11. Vamos a ver versículos 5 al 11. But because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Who will render to each person according to his deeds. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. To those who by perseverance in doing good seek for glory, honor, and immortality, eternal life. A los que por la perseverancia en hacer el bien busca gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. But to those who are selfishly ambitious and do not obey the truth, but obey unrighteousness,
wrath and indignation. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. There will be tribulation and distress for every soul of man who does evil, of the Jew first and also of the Greek. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del juicio primeramente y también del griego. But glory and honor and peace to everyone who does good, to the Jew first and also to the Greek. Pero gloria y honra y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. For there is no partiality with God. Porque en Dios no hay excepción de personas. You know what partiality means? ¿Usted sabe lo que es acepción? That's when you look at a person Eso cuando usted mira a una persona and whatever rule you have, y cualquier regla que usted tenga, if that is a person you like si es una persona que le agrada and the rule will bring consequences, y la regla va a traer consecuencias, you will not apply the rule to that person usted no va a aplicar esa regla a esa persona or to that group of people. o a ese grupo de personas. And Paul is saying here Y Pablo está diciendo aquí that when God chooses to judge, que cuando Dios escoge juzgar, he is blind Él está ciego to the race, a la raza, to the ethnicity, a la ethnicidad, Amen. to the culture, a la cultura, to how much money you have cuánto dinero usted tiene in your bank account, en su banco, how many certificates from school you have, cuánto certificado de la escuela usted tiene, how high is your social level qué alto es su nivel social and your intelligence, y su if you're inteligencia, a man or a female. si usted es hombre o mujer. God does not see Dios no ve those details esos detalles in order to judge. para juzgar. He is impartial. Él es imparcial. That means that when he judges, Eso significa que cuando Él he juzga, uses the same standard Él usa el mismo estándar to judge everyone. para juzgar a todos. And in this case, Y en este caso, he's saying that God is going to judge Él está diciendo que Dios va a the juzgar Jew and the Gentile los judíos y los gentiles according to their works, según sus obras, according to the things that they do. según las cosas que ellos hacen. It doesn't matter where they come from. No importa de dónde vengan. If they're looking for the things that are spiritual, Si están buscando las cosas que son if espirituales, they're looking for the things that are from above, las cosas que son de arriba, they will experience eternal life. van a experimentar vida eterna. But if they're looking for the things Pero si están buscando las that cosas are of this earth, que son de este mundo, that are of the flesh, que son de la carne, that comes from selfish ambition, que viene de ambición egoísta, what's waiting for that person lo que le está esperando a esa persona is wrath and Es- indignation from God. es ira e indignación de Dios. And so if you think So, si usted piensa that you are in church que usted está en la iglesia and because you do religious things, y porque usted hace cosas religiosas, that God is going to take it easy on you, que Dios lo va a coger suave con usted, that God is not going to look at your sin, que Dios no va a mirar su pecado, that when other people in the world gossip, que cuando otras personas en el mundo chismean then he judges them, y lo va a juzgar a ellos, but when you gossip, pero cuando usted chismea, he will not judge you. no le va a juzgar a That's not usted. going to happen. Eso no va a pasar. Oh, when people in the world lie, O cuando las personas en el mundo mienten, those politicians, esos políticos, they promise one thing ellos prometen una cosa and then they do another. y después hacen otra. They're liars. Son You know, in mentirosos. the Dominican culture, En la cultura they dominicana say that politicians and lawyers are all liars. dicen que los políticos y abogados son todos mentirosos. I don't agree with that, by the way. I Yo do no not. estoy de acuerdo con I'm eso. just telling you what Dominicans say. Solamente estoy diciendo lo que dicen los And dominicanos. so Dominicans will be upset Solo los dominicanos se enojan with politicians con los políticos and with lawyers y con los and abogados say they deserve the judgment of y God. dicen se merecen el juicio de Dios. But when you lie, Pero cuando usted miente, no me cuque, pastora. No me cuque. When you make a promise cuando usted hace una promesa to your son or daughter, a su hijo o a su hija, when you make a promise cuando usted hace una promesa to the church, a la iglesia, when you make a promise cuando usted hace una promesa to God a Dios and you don't fulfill it, y usted no la cumple, no, God understands me. no, Dios me entiende a mí.
And what Paul is saying Y here, lo que Pablo está diciendo aquí, the longer you live in that condition, lo más que usted viva en esa condición, you are storing up wrath usted está acumulando Yes. ira for yourself para usted mismo on the day of wrath. para el día de la ira. What does that mean? ¿Qué significa The eso? day of wrath El día de la ira is the day when God is going to judge everyone. es el día que Dios va a juzgar a todo el mundo. And so what he's saying is, So, lo que él está diciendo es, do not think no that piense you are getting away with all these sins. que si usted se está escapando de todos estos That pecados, you condemn other people when they do it, que usted condena a otro cuando lo hacen, but when you do it, pero cuando usted lo hace, because you're not getting the consequences right now, porque usted no está recibiendo las consecuencias ahora mismo, you think you're okay. usted cree que está bien. And what Paul is saying Y lo que Pablo está diciendo is every sin you're doing es que cada pecado que usted está haciendo is being accumulated, está acumulándose, accumulated, acumulándose, accumulated. acumulándose. all the lies, todas las mentiras, Todas las mentiras, all the gossip, todo el chisme, all the fornication, toda la all fornicación, the adultery, todo el all adulterio, the stealing. todo lo que usted ha robado. You think that you are okay, Usted cree que usted está bien, but the day you stand before God, pero el día que usted esté ante Dios, have you ever filled a closet usted ha llenado un closet with so much stuff, con tantas cosas and then to close it, y para cerrarlo you have to put some force into tiene it. que ponerle fuerza? The moment that you click, El momento que usted clic, clic, you open the door, usted abre la puerta, todo sale, everything comes out. todo sale. That's what Paul is saying Eso es lo que Pablo está is diciendo happening que está pasando with the religious hypocrite. con los hipócritas religiosos. All their sins Todo su pecado are being put into the closet se está poniendo en un closet of the day of wrath, para el día de la ira, the day of judgment. el día de juicio. And if you don't repent, Y si usted no se arrepiente, and if you don't y change, si usted no cambia, and if you don't humble yourself, y si no se humilla, you're going to arrive on judgment day, va a llegar el día de juicio and the door is going to be open, y la puerta será abierta, and everything that you did here, y todo lo que usted hizo aquí, all the people you lied about, todas las personas de quien usted mintió, all the dissension that you sowed, toda la desensión que usted sembró, all the division that you sowed, toda la división que usted sembró between brothers and sisters, entre hermanos y hermanas, by carrying gossip en cargar los chismes and carrying y secrets secretos and doing y things haciendo cosas to hurt and offend people secretly. para herir y ofender a las personas secretamente. People might not find out on earth, Quizá la gente no se den de cuenta aquí en la tierra, but on that day, pero en ese día all the wrath will come upon you. toda la ira vendrá sobre usted. And so Paul is trying to tell the Jews, So, Pablo le está tratando de decir a los judíos, you guys are not going to escape ustedes no van a escapar because you're the people of God. porque son el pueblo de Dios. God is going to judge everyone impartially. Dios va a juzgar a todos imparcialmente And he's going to judge both Jew and Gentile y va a juzgar a ambos, judíos y gentiles, according to the knowledge they have. según el conocimiento que tienen. And let me say point number 3. Y déjeme decir el punto número 3. Everyone Todo el mundo has some knowledge of the law. tiene algún conocimiento de la ley. Look at what it says in verse 12 forward. Mire lo que dice el versículo 12 hacia adelante. For all who have sinned without the law will also perish without the law, and all who have sinned under the law will be judged by the law. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. For it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law will be justified. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. For when the Gentiles who do not have the law do instinctively the things of the law, these, not having the law, are a law to themselves. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. In that they show the work of the law written in their hearts, their conscience
hands bearing witness, and their thoughts alternately accusing or else defending them. Porque muestran las obras de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. On the day when, according to my gospel, God will judge the secrets of men through Christ Jesus. El día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Let me explain what's going on here. Déjeme explicar lo que está sucediendo aquí. Paul is telling the Jewish people, Pablo le está diciendo al pueblo judío, you guys think you're safe ustedes creen que están salvos because you are the covenant people of God porque tienen un pacto con Dios and because you have the law. y porque tienen la ley. And you think the Gentiles are condemned Y ustedes creen que los gentiles están condenados because they did not receive the law. porque no recibieron la ley. They were not at Mount Sinai. No estaban en el monte Sinaí. They did not see Moses come down the mountain No vieron a Moisés descender de la montaña with the 10 commandments. con los 10 mandamientos. They did not make covenant with your God. No hicieron pacto con su Dios. And so you think Entonces ustedes that creen Gentiles will not be saved. que los gentiles no serán salvos. But I want to tell you Pero le quiero decir that the Gentiles que los gentiles do the things that are correct hacen las cosas que están correctas because there is a law in their hearts. porque sí hay una ley en sus corazones. God has put some of his laws in their hearts. Dios ha puesto alguna de sus leyes en su corazón. So when you see Gentiles loving, So, cuando vean a los gentiles amando, when you see them not stealing, cuando lo vean que no están robando, when you see them honoring their parents, cuando vean que están honrando a sus padres, even though they did not receive the law on tablets, aunque no recibieron la ley en tablas, they received the law in their heart recibieron la ley en su and on their corazón conscience. y en su And conciencia. that's the reason Y esa es la razón that their que conscience su conciencia is going to either accuse them le va a acusar or is going to defend them o le va a defender, because the law is on their hearts. porque la ley está en sus corazones. And so many times we think, So, muchas veces nosotros pensamos, those of us who are in the church, aquellos que estamos en la iglesia, that someone in the world que alguien en el mundo does not have the law of God like we do, que no tienen la ley de Dios como la tenemos nosotros, that they cannot do any good. que no pueden hacer ningún bien. But can I tell you, Pero le puedo decir, have you ever met ¿no usted ha conocido una an persona, atheist un ateo, or a person who doesn't go to church, o una persona que no va a la who has iglesia, more integrity que tiene más than integridad people in church? que las personas en la Have you iglesia? ever met someone like that? ¿Ha conocido una persona así? Usually we will say things like this: Quizás digamos cosas así. that's a good person. Esa es una buena persona. The only thing they're missing La única cosa que le falta is to give their life to Jesus. es que le den su vida al How Señor. many of us have ever said that? ¿Cuánto hemos dicho eso? What that means is Lo que eso significa that in their heart, que en sus in corazones, their en conscience, su is conciencia the law of God. está la ley de Dios. And that's the reason they're able to do those things. Y esa es la razón por qué pueden hacer esas cosas. But here is the problem Pero aquí está el problema. when it comes to knowledge. Cuando hablamos del conocimiento, The more knowledge you have, el más conocimiento que usted the tenga, more responsible you are lo más responsable es usted before the Lord. ante el Señor. And so if you have a little bit of knowledge, So, si tiene un poco de conocimiento, then your judgment will not be as hard entonces su juicio no va a ser tan fuerte as a person who has knowledge. como una persona que sí tiene conocimiento. I have 2 daughters. Yo tengo 2 hijas. One is 6 years old. Una tiene 6 años The other one is going to be 3 years old. y la otra va a cumplir 3 años. Both of them Las dos could do the same thing, pueden hacer lo mismo, but I will correct the older one pero yo voy a corregir la mayor because she's older, porque ella es mayor. she knows better. Ella sabe mejor She que has eso knowledge. y tiene I will conocimiento. correct the smaller one, Yo voy a corregir a la pequeña, but not as strong as the older one, pero no tan fuerte como la mayor, because the older one porque la mayor knows more than the younger one. conoce más que la In the pequeña. same way, En la misma manera, those who are in the church aquellos que estamos en la iglesia and those who have the knowledge of the word, y que tenemos el conocimiento de la palabra, if you live like a hypocrite, si usted vive
juzgue como un your hipócrita, judgment will be greater su juicio será más grande than the ones in the que world aquellos que están en el mundo that don't have the knowledge that you have. que no tienen el conocimiento que usted And tiene. that's why he says here in verse 16 Y por eso él dice aquí en el versículo 16 that God is going to judge the secrets of men. que Dios va a juzgar el secreto de los hombres. The secrets that are in the hearts of people who don't have the law, Los secretos que están en el corazón de las personas que no tienen la ley, but also the secrets of those in the hearts of people who do have the law. pero también los secretos en el corazón de aquellos que sí tienen la ley. And so knowing God's word So, conociendo la palabra de Dios and then not obeying his word, y no obedecer su palabra, do you know what's the result of that? ¿usted sabe lo que es el resultado de eso? We end up dishonoring God. Deshonramos a Dios. And that's what religious hypocrites do. Y eso es lo que hacen los hipócritas religiosos. Look at what it says in verse 17 and forward. Mire lo que dice el versículo 17 hacia adelante. But if you bear the name Jew and rely upon the law and boast in God, Pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios and know his will and approve the things that are essential, being instructed out of the law, y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, and are confident that you yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, a corrector of the foolish, a teacher of the immature, having in the law the embodiment of knowledge and of the truth, instructor de los necios, maestros de los fartos de madurez, que tienen en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. you therefore who teach another, do you not teach yourself? You who preach that one should not steal, do you steal? Tú pues que se enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo que tú que predicas que no se debe robar, robas? You who say that one should not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adúlteras, tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. You who boast in the law, through your breaking the law, do you dishonor God? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. For the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you, just as it is written. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. This last verse Este último versículo is actually a quotation es una cita from the book of Isaiah. del libro de Isaías. And what Isaiah is telling the people of God Y lo que Isaías le está diciendo al pueblo de in Dios the Old Testament en el Antiguo is Testamento that God's judgment es que el juicio de Dios is going to come upon you va a venir sobre ustedes for your sins, por sus pecados, people of Israel. el pueblo de Israel. And when the Gentiles Y cuando los gentiles see God's judgment vean el juicio de Dios over you, sobre ustedes, they are going to blaspheme God ellos van a blasfemar a Dios because of your sins. por sus pecados. Why does he tell that to the Jews ¿Por qué le dice esto a los or judíos to the Christians? o a los cristianos? Because in the same way, Porque de la misma manera, when the people of the world cuando las personas del mundo see what is happening in the church vean lo que está pasando en la iglesia and they see the hypocrisy in the church y vean la hipocresía en la iglesia and they see the sin in the church, y vean el pecado en la iglesia, the sins that we commit los pecados que nosotros cometemos dishonors God deshonran a Dios and causes the people of the world y causan que las personas del mundo to blaspheme him. que lo blasfemen a él. Haven't you ever heard people talk like that? ¿Usted no ha escuchado a las personas hablar así? I ain't going to church. Yo no voy para la iglesia. They're just religious hypocrites. Son hipócritas religiosos. I see them on the corner. Yo lo veo a ellos en la esquina. I see how they look at other girls. Veo cómo miran a otras mujeres, I see how they talk to other females. cómo le hablan a las mujeres, I see how they criticize their husbands with other females. cómo critican a su esposo con otras mujeres. I see how they're unfaithful. Veo cómo son infieles. And then they come to church dressed in nice clothes. Y después vienen a la iglesia vestidos con ropas bonitas. I don't want to go into the church Yo no quiero entrar a la iglesia because I feel that they're going to judge me and they're doing the same thing. porque siento que me van a juzgar y ellos están haciendo lo mismo. Have you ever heard someone say that? ¿Han escuchado a alguien decir eso?
when you're a religious hypocrite, cuando usted es un religioso hipócrita, you dishonor God usted deshonra a Dios and you cause y Gentiles causa que los or gentiles people from the o world las personas del mundo to blaspheme him, que lo blasfemen a to él, not believe in que him, no crean en to él, not serve que him no le sirvan a because él they see your example. porque ven su ejemplo. And Paul, Y Pablo he's saying in these verses, está diciendo en estos you versículos, guys consider yourselves teachers ustedes se consideran maestros of the immature. de los inmaduros. You think that you're wise. Usted cree que son sabios. You think that you're better. Ustedes creen que son mejores, But you're doing the same thing pero están haciendo lo mismo that you're condemning other people that are doing it. que ustedes están haciendo lo mismo de lo que ustedes están condenando a otras personas. And so Paul wants to bring to the attention of the religious hypocrites. So Pablo quiere traer la atención a los hipócritas religiosos. If you're not understanding why I keep mentioning religious hypocrites, Si usted no está entendiendo por qué yo sigo mencionando a los religiosos it's hipócritas, because the Jewish people es porque los judíos represent people representan las personas who were religious que eran religiosas and had the law of God y tenían la ley de Dios and had a history with God. y tenían un historial And con so, Dios. and so they are a symbol Son un símbolo for us para nosotros who have a history with God, que tenemos un historial who con have Dios, the word of God. que tenemos la palabra de And Dios. so when Paul calls them hypocrites, So, cuando Pablo le llama a ellos he's hipócritas, calling us hypocrites él no está llamando a nosotros in hipócritas the church en la iglesia when we live cuando vivimos just like the people out in the world, como las personas que están afuera en el but mundo, we justify it pero lo justificamos with religious excuses. con excusas religiosas. Our biblical knowledge, Nuestro conocimiento bíblico, our outward appearance, nuestra apariencia de afuera, our good works, nuestras buenas obras, our physical lineage nuestro linaje físico will not cover no va a cubrir or justify o justificar our religious hypocrisy. nuestra hipocresía religiosa. And therefore, Entonces, we should beware of a false security. debemos tener cuidado de una falsa seguridad. Verse 25 and forward. El versículo 25 hacia adelante. For indeed, circumcision is of value if you practice the law, but if you are a transgressor of the law, your circumcision has become uncircumcision. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. So if the uncircumcised man keeps the requirements of the law, will not his uncircumcision be regarded as circumcision? Por tanto, si el incircuncisión cumple los requisitos de la ley, ¿no se considera su incircuncisión como circuncisión? And he who is physically uncircumcised, if he keeps the law, will he not judge you, who though having the letter of the law and circumcision are a transgressor of the law? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncisado, eres transgresor de la ley. For he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in the flesh. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. But he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that which is of the heart by the Spirit, not by the letter, and his praise is not from men, but from God. Pues es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Let me explain Déjeme explicar all this conversation toda esta conversación about circumcision de la circuncisión and not being y circumcised. él no está incircuncisado. Okay? The Jewish people El pueblo judío were referred to as the circumcision eran referidos como los que estaban circuncisados. because when God made a covenant with Abraham, Porque cuando Dios hizo un pacto con Abraham, he told Abraham, Él le dijo a Abraham, I'm going to bless you. yo te voy a bendecir, I'm going to bless your descendants. voy a bendecir tu They're descendencia. going to be a great nation.
they're going to turn into many nations. van a ser muchas naciones. And anyone who blesses you Y todo el que te bendiga anyone who blesses you will be blessed. y el que te bendiga será bendecido. And anyone who curses you will be cursed. Y el que te maldiga va a ser maldecido. But if you want that blessing Pero si tú quieres esa bendición to go into your lineage, que vaya por tu linaje, every male that is born cada hombre que es nacido has to circumcise himself. tiene que ser circuncisado. And so all Jews Entonces todos los judíos who were part of the covenant of Abraham que son parte del pacto de Abraham would circumcise themselves. tenían que ser circuncisados. And the law said it had to be done on the 8th day after they were born. Y la ley dice que tenía que hacerse a la edad de 8 días después de nacido. And so anyone who was not circumcised, Cualquier persona que no era circuncisado, the Jews los judíos looked at them lo miraban a ellos as people como personas who were outside of God's covenant, que estaban fuera del pacto de Dios, that were outside of God's blessings. que estaban fuera de la bendición de And Dios. so the Jewish people Entonces los judíos had this security. tenían esta seguridad. As long as I am a son of Abraham, Después que yo sea un hijo de Abraham as long as I'm part of the covenant of God, y sea del pacto de Dios, if I die, si yo me muero, I will be saved. voy a estar salvo. And Paul here Y Pablo aquí pops a bubble explota esa vejiga and he says, y él dice, do you think ¿piensa usted that because you're circumcised que porque usted es circuncisado and part of the covenant people, y parte del pacto, del pueblo del pacto, that you're going to be saved automatically? que usted va a ser automáticamente salvo? No, No, you're not. no lo será. You have a false security Usted tiene una falsa seguridad. because the circumcision, Porque el ser no, circuncisado la circuncisión that God is looking for que Dios está buscando is not one that is on the flesh. no es algo que está en la carne, Is one that is in the heart. es algo que está en el corazón. The true Jew El verdadero judío is not just someone who's physically circumcised. no es alguien que está físicamente circuncisado, It's someone who is spiritually es alguien circumcised. que está espiritualmente Que están circuncisados. Amen. Their heart is y circumcised. su corazón está circuncisado. Do you know what that means spiritually? ¿Usted sabe lo que significa eso espiritualmente? In the same way En la misma manera that circumcision removes extra flesh, que la circuncisión remueve carne extra, okay? In the same way, en la misma manera, spiritually, espiritualmente, a person who is born again, una persona que nace de a nuevo, person who gives their life to Jesus, una persona que da su vida a Jesús, is cut from the flesh. es cortado de la carne. The flesh, the sin, La carne, el pecado, is removed from their life, es removido de su vida and they have a new spiritual nature. y tienen una nueva naturaleza espiritual. They are forgiven by God, Son perdonados por Dios and they live in y righteousness viven en justicia because the Spirit of God porque el Espíritu de Dios lives inside of them now. viven dentro de ellos And so ahora. Paul is saying, So Pablo está diciendo, Jews, judíos, you're looking at these Gentile Christians ustedes están viendo estos gentiles cristianos who are not circumcised que no están circuncisados as if they will go to hell, como que si se van para el infierno, as if they are not part of God's people. como que si no son del pueblo de Dios. But I want to tell you, Pero yo le quiero decir, on the day of judgment, en el día de juicio, God is not going to look at your flesh. Dios no va a mirar su He's carne, going to look at your heart. Él va a mirar su He's going to corazón, look at your spirit. Él va a mirar su And when he espíritu. looks at the Y Gentiles, cuando Él mira a los gentiles, if their heart is si circumcised, su corazón está circuncisado, they shall be with him. ellos van a estar con Él. And if they are not Y circumcised si no están circuncisados and they're living for y God, están viviendo por Dios, they will be justified. ellos van a ser justificados. But you, Pero ustedes, if you physically are si circumcised físicamente está circuncisado and your heart is not, y su corazón no lo está, you will not be justified. usted no será justificado. What does that mean for us? ¿Qué significa eso para And nosotros? with this, I'm gonna conclude here. Y con esto termino. What does that mean for us? ¿Qué significa eso para nosotros? What Paul is telling us, Lo que Pablo nos está diciendo a the nosotros, people of the church, el pueblo de la iglesia, is that
Do not have a false sense of security. es que no tenga un falso sentido de seguridad. Oh, sorry, I Es forgot. okay. Don't have a false sense of security No tenga un sentido falso de seguridad. that because you go to church, Que porque usted va a la iglesia, because your name is on the membership, porque su nombre está en la membresía, that because you give tithes, que porque usted da diezmo, that because you do good works, porque hace buenas obras, that on the day of judgment, que en el día del juicio those things are going to justify you. esas cosas lo va a justificar a usted. Because if today Porque si hoy you live like a religious hypocrite, usted vive como un religioso hipócrita, where on the outside you're religious, a donde afuera usted es religioso, but on the inside you're not circumcised, pero por dentro no está circuncisado, your heart is not surrendered to God, su corazón no está rendido a Dios, then on the day of judgment, entonces en el día del juicio you will receive his judgment. va a recibir su juicio. On the day of judgment, En el día del you juicio will not stand before God. no va a estar ante Dios. Listen, church, Escuche, iglesia, do not confuse no confunda baptism el bautismo and church membership y en la membresía de la iglesia with salvation. con la salvación. There are many people Hay muchas personas baptized in water, que están bautizados en agua, members of the church, miembros de la who iglesia, will end up in hell. que van a terminar en el infierno. Those things are external. Esas cosas son externas. What matters is the heart. Lo que vale es el corazón. And so my question to you So, mi pregunta para usted, is, where's your heart? ¿a dónde está su corazón? Have you surrendered to Christ? ¿Ha rendido su corazón a Cristo? Have you circumcised your heart in the presence of God? ¿Ha circuncisado su corazón en la presencia de Dios? Have you surrendered your will to the will of God? ¿Ha rendido su voluntad a la voluntad de Dios? If you have, Si lo ha hecho, even if the church doesn't recognize you, aun si la iglesia no le reconoce, God recognizes you. Dios le reconoce. But if you have not, Pero si no lo ha hecho, I want to encourage you today le quiero animar hoy to get right with Jesus. que se ponga correcto con Jesús. And that today, Y que hoy, before you leave, antes que se vaya, you would repent of your sins se arrepienta de sus and pecados put your trust in Christ. y ponga su confianza en Cristo.